Hola mis libras, ¿cómo están? Espero que las hayan pasado muy bien durante este fin de año, estas fiestas. Les deseo lo mejor para este año que ya comenzó. Listo, háganse sus rituales de comienzo de año para que las cosas les resulten muy bien. ¿Listo? Les recomiendo muchísimo el Emperador Vela. Tiene unos rituales maravillosos que pueden utilizar. Bueno, si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo lo haré apenas en la menor brevedad posible. ¿Listo? Lo sabrás porque te voy a colocar un super like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. ¿Listo? Por lo que tú quieras. Bueno. Quiero que comencemos esta lectura con un mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Libra. Mira, la naturaleza te dará vitalidad, te están diciendo en este preciso momento. Wow y super wow. Si tal vez tú en este instante te sientes muy bajito, muy bajita de energía, bueno, ve a Madre Tierra. Te cuento que estamos en Madre Tierra. ¿Listo? Puedes ir al mar, puedes ir al río, al bosque, cuidar una mascota, tu plantita, o respirar, mirar el mar, lo que sea, listo, pero conéctate con Madre Tierra en estos días para que te recargues de energía. Bueno, si quieres escribir algo hermoso en los comentarios de este video, bueno, escribe: llega a mí la abundancia, la prosperidad, llega el éxito. Bueno, las criptomonedas y todas esas cuestiones que hay en estos momentos llegan a mi vida día sí, definitivamente. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para el dinero, para la solteritos y para la economía. Bueno, vamos a comenzar con el dinerito. La economía para ti en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, ten mucho cuidado, mi querido y mi querida Libra. Hay personas queriendo lo que tú tienes, definitivamente. Hay personas que quieren como ponerte zancadilla, quiere que tú te retrases en estos proyectos que tú estás queriendo emprender en este preciso momento. Tú te sientes como muy cansado, muy cansada de estar luchando. Bueno, date tu tiempo. Si no te puedes dar unas vacaciones, por favor, date unas horas, unos minutos al día para ti, para respirar, para relajarte y recobrar nuevas energías y avanzar y seguir adelante. Vamos a ver qué nos espera con relación a la economía. Con respecto en un futuro más bien cercano. Bueno, hay algo que contrarresta esta carta que resulta siendo bastante negativa y lo contrarrestan estos oros que salen al lado de estas cartas. Definitivamente, mira, hay mucho éxito para ti con relación a la economía, definitivamente. Lo que sí es que como que te tienes que hacer alejar de personas bastante tóxicas, replantear ciertas situaciones en tu vida, en tu hogar, tener como momentos de reflexión, momentos para modificar ciertas cosas de la vida. ¿Listo? Si se te presenta un viaje relacionado con el dinero, con el trabajo, hazlo. ¿Listo? Ahí vas a encontrar algo nuevo, algo totalmente diferente, algo que te va a ti, ¿cómo te digo?, a llenar de una opción nueva, diferente, algo que a ti te va a ayudar a sanar este aspecto de tu vida. Porque yo te digo también que la economía también se enferma, el bolsillito también se enferma. ¿Listo? Entonces, mira, hay que renovar las cosas que hay que renovar en tu vida. Ten mucho cuidado con la pérdida de documentos, algo que sea muy importante para ti, perdón. Ten mucho cuidado de dónde los dejas, tal vez títulos, valores o documentos que tú hayas firmado y que tienen mucho valor económico para ti. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. ¿Listo? Sí. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en el día de hoy. Es momento de renovarse, tal vez ver otras opciones con relación a la economía, ¿no es cierto? Tal vez estas nuevas formas de economía de estos tiempos, el trading, las criptomonedas, toda esa cuestión, negocios por internet, pero fíjate bien, o sea, que sea algo legal, ¿no? No te vayas a dejar estafar tampoco por eso. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, ¿qué me les pasa? Están como muy tristes, muy apachurrados, tal vez han llegado noticias de parte de la familia que no son tan buenas. Bueno, yo te digo que todo tiene una solución, todo tiene un
¿cómo te digo? Una salida siempre, definitivamente. A veces nos desesperamos demasiado y eso no nos permite ver con claridad las cuestiones. Tal vez se refiere a algo relacionado con el dinero, algo relacionado con algunos recursos. Bueno, yo te digo que es momento de que tú te calmes, de que tú te serenes un poco y mires las cosas desde otro objetivo, ¿listo? Desde otro punto de vista, sin tanto susto, sin tanto miedo, sin tanta desesperación. Muy seguramente la opción va a llegar para ti. En un futuro más bien cercano se te va a presentar, precisamente hablando de economía, la oportunidad de invertir en algo, listo, de hacer algo grande, de hacer algo que va a cambiar tu vida definitivamente. Listo, tú eres una persona bastante inteligente para los negocios, eres una persona que se da mucho al trabajo, eres una persona muy astuta, definitivamente, con una agilidad mental bastante grande, bastante fuerte. Entonces esto te va a ayudar a ti muchísimo, ¿listo? Mira, vete con calma, ¿listo? Vete con muchísima calma, con cuestiones de esta inversión, sí, listo. No te vayas a dejar nublar la mente, va a ser una muy buena oportunidad para ti, pero fíjate que todo esté en regla, que todo sea absolutamente legal, ¿no? Y no vayas a tomar decisiones en momentos desesperados, en momentos de urgencia, de demasiada urgencia. Lo importante es que tú seas fiel a lo que tú quieres, a lo que llevas en tu corazón, a lo que tú realmente amas, ¿listo? Y eres una persona que está dispuesta a absolutamente todo por las personas que aman, por las personas que quieren. Bueno, estás dispuesto inclusive a entregar, no sé, tu vida, tu camisa, todo lo que tienes tú por las personas que tú realmente amas y que quieres. Y esto es muy loable, pero hay que guardar también un equilibrio. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, que están en pareja. En este preciso instante, me disculpan un poquito la voz, estoy un poquito afectada de la garganta, pero vamos aquí adelante con todo el amor y con todo el cariño para ustedes. Bueno, ahora vamos con las relaciones. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo esta. Lo importante es que tú conectes en este preciso instante con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la verdad es que esta relación parece que está con problemas bastante serios, diría yo. Eres una persona que ha tenido muchos sueños, ¿cómo te digo? Muchos anhelos de hacer las cosas bien con la persona con la cual tú estás en este preciso momento, pero la relación se ha vuelto una relación insana, se ha vuelto una relación bastante conflictiva entre ustedes dos. Van a haber cambios bastante fuertes en esta relación. Ten mucho cuidado ¿cómo te digo? Con las reacciones como muy violentas, como muy agresivas. ¿Listo? Van a haber muchas peleas, muchas discusiones en esta relación, un rompimiento muy seguramente de esta relación en un futuro más bien cercano. Veamos a ver qué les espera a usted en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Bueno, las cosas, mira, no están funcionando bien en este instante, pero al parecer ustedes como que no se van a dejar. O sea, como que no se dejan, como que las cosas como que quieren seguir, aunque en ese momento sean las cosas como tan mal, que se ve como el rompimiento ahí inminente, pero va a suceder algo entre ustedes dos. No te digo que sea algo negativo, definitivamente, pero sí como que van a llegar a un momento de acuerdo, de prudencia, de hablar, de decir, bueno, ¿cómo es que son las cosas aquí? Hay muchos problemas, muchas dificultades, no solamente en cuestiones de la relación, sino al parecer también en cuestiones económicas. Aparte de eso, hay una mujer que se inmiscuye mucho en esta relación, hay una mujer que interfiere y que opina demasiado de lo que no debe opinar.
Yo creo que eso también está por terminar, ¿listo? Que ustedes se den cuenta que son dos personas las que están construyendo algo, son dos personas las que están queriendo hacer una relación, algo bonito, algo duradero, ¿listo? Y que son las dos personas las que tienen que solucionar. No te digo que todo lo que suceda con sus vidas emocionales sea culpa de ustedes, pero sí es responsabilidad buscar ayuda en el momento en que te des cuenta de que las cosas se vuelven como un patrón ya. Ay, porque me pasa lo mismo con las personas con las que tengo una relación, porque siempre es la misma situación. Como que lo único que sucede es cambiar de rostro, listo, pero siempre sucede lo mismo. Entonces, ese es el momento de fijarse bien qué es lo que está pasando y buscarle una solución. Hay terapias tradicionales, alternativas, hay muchísimas cosas en este momento para poder salir de este tipo de situaciones. ¿Listo? Mira, este angelito me dice la victoria te dará paz. La victoria sobre esta situación, sobre lo mal que están pasando en este momento, les va a dar a ustedes paz y tranquilidad, pero van a tener que mirarse los dos a los ojos y tomar una decisión firme, listo, para poder salir de esta situación. Yo sé que todo se puede solucionar, todo se puede resolver, pero hay que hablarlo definitivamente. La relación de ustedes, si ustedes quieren, puede ser un remanso de paz, algo bonito, algo serio, algo que realmente los ayude a salir adelante, no solamente en cuestiones económicas, sino en todos los aspectos de la vida de ustedes. ¿Listo? Se van a tener que esforzar, sí, esto no es fácil, la situación no es fácil, se van a tener que esforzar, pero a la larga ustedes salen definitivamente de esto si lo quieren ustedes. Bueno, mira, recuerden que lo que ustedes siembren es lo que van a cosechar. Y si no solucionan esto con esa persona con la cual están en este momento, yo les digo que se les va a volver a repetir el mismo problema, solamente con rostro diferente. El angelito, por último, te dice que llega la justicia para ustedes. Sean justos el uno con el otro. Mírense como lo que son, como una pareja, como un equipo, como alguien que está queriendo construir algo juntos, no como rivales, no como siendo un equipo aquí, otro equipo allá. No, sean un equipo los dos juntos. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación que está en problemas y en dificultades, puedes escribir mi pareja y yo sanamos, triunfamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.